Loud and clear. 7, go ahead. Bogey at 10 o'clock high. This is Houston. Say again, 7. So we have a bogey at 10 o'clock high. Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos ocultó en archivos clasificados lo que los astronautas del Apolo encontraron en la Luna. El 8 de mayo esos archivos salieron al público, y lo más perturbador no fueron los videos militares ni los reportes del FBI, fueron las transcripciones de los propios astronautas describiendo en voz alta cosas que no podían identificar. Hoy vas a escuchar lo que dijeron en 3 misiones distintas, y al final vas a entender por qué lo más inquietante no es lo que encontraron, sino que después de más de 61 años ocultándolo, el gobierno sigue sin poder explicarlo. El gobierno de Estados Unidos publicó 162 archivos clasificados sobre ovnis en war.gov/ufo. Ese día hubo muchos titulares enfocados en videos militares y objetos haciendo maniobras imposibles, pero había algo en esos archivos que pasó casi desapercibido, algo que el Pentágono publicó bajo una sola categoría oficial para todos, sin resolver. Ahí dentro estaban las transcripciones de los astronautas, y hay algo que necesitas entender antes de escucharlas. Los astronautas del Apolo no eran personas comunes, eran pilotos, físicos e ingenieros. Cuando uno de ellos reportaba algo, lo reportaba porque estaba ahí. El primer documento es la transcripción oficial de la misión Apolo 17 en diciembre de 1972, la última vez que seres humanos pisaron la Luna. Y el Departamento de Guerra lo describió así: 3 periodos en los que los astronautas reportan observar fenómenos no identificados. 9 minutos el primer día, 3 horas el segundo día y 6 minutos el tercero. Detente en el del medio. 3 horas no es un destello ni tampoco una confusión. Son 3 horas de observación sostenida durante la misión más vigilada de la historia, reportada a Houston en tiempo real. Y esto es lo que dijeron. Uno de los astronautas reporta al centro de control que hay unas pocas partículas muy brillantes, fragmentos o algo que van flotando mientras maniobra la nave. Otro responde desde su ventana: hay un montón de objetos grandes aquí abajo, solo brillantes. Parece el 4 de julio desde la ventana de Ron. Y el primero lo confirma. Sí, ahora puedes ver algunos con forma. Son fragmentos muy dentados, angulares que están girando, brillando en el vacío del espacio a 384.000 kilómetros de la Tierra. La explicación que circuló durante décadas fue que eran trozos de aislamiento térmico desprendidos de la nave, y quizás lo eran, pero si esa explicación era suficiente, el Pentágono no habría necesitado 104 años para publicar el caso como sin resolver. Algo que vieron esos astronautas no cerró, y hasta hoy nadie ha dicho qué es, pero las transcripciones no fueron lo único que salió ese día. Junto con los documentos del Apolo 17, el gobierno publicó una fotografía de esa misma misión tomada en diciembre de 1972, y es la que estás viendo en pantalla. La foto muestra el cielo lunar desde su superficie, y en el cuadrante superior derecho, visibles al ampliar la imagen, hay 3 puntos de luz formando un triángulo perfecto. Esta foto no era nueva. Había circulado durante años en foros y comunidades de investigadores, pero siempre fue descartada. Se decía que era un defecto de revelado, un rayo cósmico impactando el film, un desperfecto de la cámara. Siempre había una explicación lista para cerrar el tema. Lo que cambió el 8 de mayo no fue la foto, fue lo que el gobierno dijo sobre ella. El Departamento de Guerra publicó esto oficialmente. No hay consenso sobre la naturaleza de la anomalía. El análisis preliminar sugiere que la imagen podría capturar un objeto físico real en la escena, y en 2026 abrieron un caso activo para investigarla. Obtuvieron el negativo original de la misión, no una copia digitalizada, el mismo rollo de película que los astronautas trajeron de regreso en 1972, y se está analizando con tecnología actual, y aún se esperan resultados. Una foto de 1972, un caso abierto en 2026, 54 años entre los dos. ¿De verdad creen que fue un descuido? La vieron, la archivaron, y ahora con todo lo que tienen disponible siguen sin poder decidir qué hay en esa imagen. Si la explicación fuera simple, ¿por qué necesitaron medio siglo para encontrarla? Y el Apolo 17 no fue el único. En los archivos del 8 de mayo también aparecen fotografías de la misión Apolo 12,
En noviembre de 1969, las fotos del sitio de aterrizaje muestran 5 zonas marcadas sobre el horizonte etiquetadas del área 1 al área 5, donde aparecen fenómenos no identificados. No una mancha difusa al fondo, son 5 zonas distintas, identificadas y marcadas por el gobierno sin explicación alguna. El astronauta Alan Bean reportó haber visto destellos de luz que describió como navegando hacia el espacio, escapando de la luna. Y esto es importante, no son palabras que dio en una entrevista décadas después, son palabras registradas en los archivos oficiales de misión en el momento que el gobierno clasificó y guardó más de 50 años. Y luego está Buzz Aldrin, el segundo ser humano en pisar la luna, una de las figuras más verificadas y documentadas de la historia de la exploración espacial. Hay un reporte oficial que la NASA hacía a cada astronauta a regresar. No era una conversación informal, era un proceso estructurado, grabado, diseñado para extraer cada detalle relevante de la misión. En ese reporte, Aldrin describió haber visto pequeños destellos dentro de la cápsula separados por un par de minutos, mientras intentaba dormir durante el viaje hacia la luna. Dentro de su cápsula, en un lugar sin ventanas, en una oscuridad total, con los destellos apareciendo cada 2 minutos con la regularidad de un reloj, mientras los astronautas más entrenados del planeta intentaban descansar antes de aterrizar en la luna. La radiación cósmica puede producir destellos en el campo visual. Eso es conocido y documentado, pero no con esa regularidad, no en la oscuridad absoluta de una cápsula espacial. El gobierno guardó ese reporte clasificado durante 57 años. Ahora bien, todo lo que acabas de escuchar ocurrió entre 1969 y 1972, pero en los archivos del 8 de mayo hay algo que va más atrás, 4 años antes, con una misión que casi nadie recuerda, y con un detalle en uno de los documentos que nadie esperaba encontrar. Diciembre de 1965, Frank Borman y Jim Lovell están en órbita a bordo de la Gemini 7 a 296 km sobre la Tierra. La misión tiene un objetivo claro: probar si el cuerpo humano puede aguantar 2 semanas en el espacio, el tiempo exacto que tomaría un viaje a la Luna y de regreso. Borman y Lovell iban a pasar 14 días en una cápsula del tamaño de un auto pequeño, con cada sistema monitoreado desde Houston en tiempo real. 4 horas y media después del lanzamiento, Borman reporta algo a Houston. No lo dice de forma alarmante. Él es un coronel de la Fuerza Aérea con cientos de horas en vuelo en condiciones de combate. Lo reporta con la misma frialdad con que daría cualquier lectura de instrumento. Dice que hay un buggy a las 10 en punto alto. En aviación militar, buggy significa objeto aéreo no identificado, que puede ser hostil o no. Houston le pregunta si puede identificarlo como un satélite o como la última etapa del cohete. Borman responde que no, dice que no es una estrella. Lovell añade su descripción desde la misma cápsula: un cuerpo brillante en el sol contra un fondo negro con trillones de partículas a su alrededor. 100 de ellas estimó a aproximadamente 4 millas de distancia. El objeto estaba quieto en relación a ellos, en órbita. Eso solo ocurre con algo que viaja exactamente a la misma velocidad y dirección que tú. Verificaron si podía ser un panel descartado de su propio cohete Titan. No podía hacerlo. La posición orbital era diferente. Lo que estaban viendo no era basura espacial de su propio lanzamiento. La transcripción de audio de ese momento, con las voces de Borman y Lovell hablando en Houston en tiempo real, es el único archivo de sonido de toda la entrega por SOE del 8 de mayo. Entre 162 archivos que abarcan 82 años de historia, este es el que tiene voz real, y en ese documento hay algo más que nadie esperaba encontrar. Alguien en la NASA en algún momento entre 1965 y 2026 tomó ese papel y escribió a mano: avistamiento UFO por Borman, en manuscrito, con tinta y en un documento oficial de la NASA. Ni es un sello de clasificación, es la letra de alguien que leyó ese reporte, procesó lo que Borman había descrito y decidió escribir esas 4 palabras con su propia mano. No sabemos quién lo escribió. No sabemos cuándo exactamente, pero ese papel estuvo en los archivos de la NASA desde 1965, clasificado hasta que el 8 de mayo de 2026 apareció disponible para cualquiera en internet. Y al inicio de este video dije que el gobierno clasificó lo que los astronautas se encontraron en la luna. Después de todo lo que acabas de escuchar, esta frase significa algo diferente. 3 misiones, 7 años de exploración espacial. Los testigos más preparados y verificados reportaron el mismo tipo de fenómeno sin explicación una y otra vez, a través de comunicaciones oficiales, bajo protocolo, mientras el mundo entero los miraba. Y la respuesta del gobierno durante todo este tiempo, y ahora que reabrieron el caso de la Apollo 17 con tecnología actual, es la misma: sin resolver.
Lo que se queda después de ver todo esto no es una teoría, es una pregunta que el propio gobierno lleva medio siglo sin responder, y los hombres que más lejos han llegado en la historia tampoco pudieron explicarlo. Eso es lo que encontraron en la luna, y eso es exactamente lo que el gobierno clasificó.